Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos en un jueves más de estudio bíblico. Me corresponde para este jueves exponer el estudio del Salmo número 56. Así que donde quiera que usted se encuentre en esta noche y nos pueda acompañar, le pido que vaya buscando en su Biblia el Salmo número 56. Como siempre, para todos los que exponemos desde los jueves, desde los martes, y desde las escuelas de los domingos, es para todos nosotros un honor poder servir desde esta área. Así que le invito a que pongamos este tiempo en oración. Acompáñenme en un momento de oración para poner todo este estudio en manos del Señor. Mi Señor amado, queremos darte gracias en esta noche, el que nos permitas acercarnos a tu palabra. Te imploro que nos bendigas, Señor, a través del estudio de esta. Que todo lo que se hable, Señor, desde aquí vaya acorde a las sanas palabras del Evangelio. Como te oraba el martes, Señor, y ha sido mi oración en estos últimos días, que tu amada iglesia, Señor, que tu hermosa novia, no reciba ningún tipo de maltrato por parte de ninguno de los expositores de tu palabra. Que no vengamos a ella, Señor, con palabras que no estén en tu revelación especial, y que nuestras ideas vayan guiadas por tu espíritu para que conforme a lo que está escrito, así mismo expongamos, ni más ni menos. Glorifícate por favor en esta noche, Señor, en medio del estudio de este Salmo 56, de este Mictam, de este escrito de oro, como dice tu palabra. Bendice nuestros corazones, permítenos reflexionar en las palabras de David. Y te pido que la misma inspiración de tu Espíritu venga a nuestros corazones, que seamos guiados, Señor, a entender y comprender de manera adecuada cada párrafo, cada línea, Señor, de este Salmo 56, y que nuestras vidas sean transformadas por la acción de tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a leer el Salmo 56. Lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gad. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira, humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Amén. Permítanme iniciar con esta breve ilustración. La Convención de Ginebra entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Establece, dentro de sus muchos artículos, uno especial para la protección de los prisioneros de guerra.
Este artículo 13 define lo siguiente, se lo voy a leer. Punto número 1. Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente convenio todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la potencia detenedora que cause la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole, que no se justifiquen por el tratamiento médico del prisionero concernido y que no sea por su bien. Punto número 2. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. Punto número 3. Están prohibidas las medidas de represalia contra ellos. Esta Convención de Ginebra de hace más de 70 años muestra claramente cómo deberían ser los asuntos en cuanto a los prisioneros de guerra. Pero al igual que hace 70 años, como hoy en día, las cosas se quedan únicamente en el papel. Se quedan únicamente en esfuerzos vanos porque se respete la vida humana. Por lo general, los imperios más poderosos de la Tierra hacen caso omiso de los derechos humanos y si tienen que pasar por encima de las leyes, las normas y las convenciones, lo harán con el fin de lograr lo que desean. Pero esta tendencia ha existido desde que el hombre ha pisado la Tierra. Así que no solamente hace 70 años, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años y para la época de nuestro salmo, hace más o menos unos 3200 años, un hombre llamado David, quien no conoció jamás la Convención de Ginebra, sabía muy bien que caer en manos de sus enemigos le traería la muerte. Pero no cualquier muerte. David sabía que seguramente sería torturado y su cuerpo sería expuesto como un botín de guerra. Este Salmo 56, como algunos de los que hacen parte del libro número 2, está relacionado con un episodio de la vida de David. De entrada, el título que nos coloca allí el Salmo nos muestra la situación especial y nos da el contexto apropiado. Hay una indicación especial para el director del coro, y es que se entone según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos. Otras traducciones que encontré de ese mismo título dicen la paloma silenciosa en un paraje distante o una paloma silenciosa entre extraños. Bueno, podríamos hacer claramente una referencia a David y el hecho de encontrarse entre enemigos. Es la idea, es el tono musical en el que debe entonarse este Salmo 56. Pero también hay una descripción especial, ¿cierto? Se nos dice que esto es un miktam. No teníamos uno desde el Salmo 16. El término miktam se traduce de una palabra hebrea cuya raíz significa oro. Estos salmos, estos miktam, son de una belleza poco común. Son gemas, son joyas de la salmodia hebrea. Estos salmos, que son miktam, como les decía, son el Salmo 16 y hay una sección especial que empieza desde ahora, desde este Salmo 56 y va hasta el Salmo 60. Es decir, en toda la salmodia hebrea, en todo el libro de los Salmos, solo contamos con estos 6 miktam. El 16
y estos 5 que van del 56 al 60. Como la mayoría de los salmos eh, de David, encontramos que hay como una nota particular, pudiéramos llamarlo una línea melódica, que cubre casi todos los salmos de David. Y es que al principio encontramos un grito de sufrimiento que paulatinamente va convirtiéndose en la serenidad de la confianza en Dios. Es lo que usted puede encontrar en este y muchos otros salmos de David. Muy bien, no en vano decimos que este salmo es una joya. Es uno de los salmos más hermosos por su misma composición. Nuestro salmo de hoy está estructurado a manera de quiasmo. El quiasmo es una figura literaria que consiste en una repetición inversa de estructuras gramaticales o ideas en una oración. En el quiasmo, la primera parte de una oración se repite en el orden opuesto en la segunda parte, como si se tratara de un espejo. Hay otro tipo de quiasmos, hay quiasmos que son en forma de cruz o de X, cruzando las ideas de esta forma también. Pero el quiasmo se utiliza básicamente en la poesía hebrea para reforzar el significado de las palabras y para causar un impacto en la oración sin repetir necesariamente las palabras. Nuestro Salmo 56, nuestro Salmo de hoy, está organizado como un quiasmo en forma de espejo. Y yo me tomé el atrevimiento de poder traer esto. Espero que salga bien aquí en la transmisión. Esta es la estructura. Ah, bueno, creo que se va a ver al revés, si no estoy mal. Vamos a ver si lo podemos ver así. No, definitivamente no. Bueno, quiero que utilicen su santificada imaginación para poder entender un poco lo que intento decirles. Esta es la estructura de nuestro salmo de hoy. Si se dan cuenta cómo las ideas van hasta acentuar en la parte media del salmo y luego las ideas se devuelven. Aquí tenemos en el punto A una súplica introductoria, los versículos 1 y 2. Luego tenemos un estribillo de confianza en la palabra de Dios, versículos 3 y 4. Aquí donde va como el énfasis del salmo, hay una acusación formal y una solicitud de justicia en los versículos 5 al 9. Luego tenemos otro estribillo, el mismo estribillo de confianza en la palabra de Dios, los versículos 10 al 11. Y hay una contraposición a la súplica con una acción de gracias en los versículos 12 y 13. Olvidé por completo que en la cámara se vería al revés, pero bueno, quiero que lo observen de esta forma. Esta es la manera en que está estructurado nuestro salmo en esta noche. Y es lo que vamos a ir desarrollando en medio del estudio. Entonces, como les digo, hay una súplica introductoria en los versículos 1 y 2. Luego cae a un estribillo de confianza en la palabra de Dios, versículos 3 y 4. Una acusación formal y la solicitud de justicia, versículos 5 al 9. Luego vuelve otra vez al estribillo de confianza en la palabra de Dios, versículos 10 y 11, para terminar con acción de gracias en los versículos 12 y 13. Si ustedes perciben bien, si son observadores, se darán cuenta que dentro de este salmo hay una contraposición del temor del salmista con la confianza que le producen las palabras o las promesas de Dios. El énfasis que sugiere esta estructura se desprende de lo que David observa a su alrededor. Es eso que le está causando temor al salmista. Toda la opresión de los enemigos y la inminente amenaza de muerte. Todo eso se opone a la promesa del Señor de liberarlo. Por eso termina con acciones de gracias, que son la lógica consecutiva del cumplimiento de las promesas dichas por Dios. Hablemos un poco del contexto. El contexto que nos marca este salmo, voy a leérselo nuevamente,
dice aquí, Mictán de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gad, o lo capturaron en Gad. Muy bien, hablemos un poco del contexto para alimentar más la idea que le intento darles en este salmo, en esta noche. La huida de David por la persecución de Saúl provocó que el futuro rey entrara en reflexión y escribiera algunos de los salmos que tenemos en el segundo libro. Por ejemplo, el salmo que nos exponía nuestro hermano Arthur, el salmo 52, cuando David estuvo en casa de Ahimelech, cuando allí lo vio Doeg, el edomita, y fue a avisar a Saúl. Luego vino Saúl y asesinó cruelmente a estos sacerdotes de la casa de Ahimelech. Eso se puede encontrarlo en 1 Samuel 21. También está el episodio cuando David le perdonó la vida a Saúl, si lo recuerdan, en el Salmo 54, allí en la región de Sif, y de cómo la traición de estos hombres de Sif, que eran de la tribu del mismo David, exponía las penurias y cómo David desborda sus emociones para escribir y habla de cómo los hombres malvados, los asesinos intentan emprender su vida. Y eso podemos encontrarlo también dentro del contexto de David huyendo de Saúl. Nuestro salmo de esta noche, nuestro Salmo 56, también nos muestra un episodio en medio de esa huida de David y narra el acontecimiento cuando los filisteos lo capturaron en la ciudad de Gad. Esta narrativa la encontramos en 1 Samuel 21, versículos 10 al 15. Quiero leérselos en esta noche, permítanme, voy a buscarlo aquí. Si quieren, por favor, 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 al 15. Dice, David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gad. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Dice 1 Samuel capítulo 22 versículo 1, entonces David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Esta es la escena que David está enmarcando dentro de las palabras de este salmo. El escritor de 1 Samuel muestra a David en su vida llegando a la ciudad filistea de Gad, donde de inmediato lo reconocen como el rey de la tierra, se lo leyó ahí en el versículo 11. Quizá porque había aceptado el reto de Goliat, como lo hiciera cualquier rey. Y como aquel de quien habían cantado triunfante las mujeres, ¿cierto? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Al verse reconocido por los hombres de la ciudad de Gad, David hizo lo impensado. Empezó a aruñar las puertas y dejaba caer saliva sobre su barba, como un loco. La pregunta es, ¿cómo no lo iban a reconocer? Si usted lee unos versículos antes, cuando él está en casa de Ahimelech, Ahimelech le da la espada de Goliat. Bueno, si no reconocían a David por David, seguramente iban a reconocerlo por llevar la espada de Goliat. David sintió temor por estar allí, así que fingió ser un loco. Y cuando los siervos del rey lo llevan ante Aquis,
Hay un temor muy particular entre los orientales por la locura. Los locos por lo general son rechazados y desplazados. No sé si usted puede recordar el episodio cuando Nabucodonosor cae en locura y es echado, es sacado de su reino, ¿cierto? Dice que dejaba caer el rocío sobre su cuerpo, es decir, dormía en los montes. Hay un temor especial de los orientales hacia la locura. Ese temor, que es conocido por David, hizo que le salvara la vida, porque la muerte le sería casi segura. Pero Aquis reprendió a sus siervos por haberle llevado a David ante él. Para los tiempos de David la Convención de Ginebra no existía. Creo que ni siquiera la ciudad de Ginebra existía para los tiempos de David. Así que él no podía esperar a que le dieran un trato humano y cordial. Él estaba entre enemigos. Él no podía esperar un trato agradable de parte de sus captores. Él no esperaría que lo trataran de forma humana. Básicamente lo que le esperaba a David allí en Gad era la muerte segura. Mis hermanos, cuando uno mira el contexto de toda esta parte de la vida de David, cuando uno mira cómo está huyendo de Saúl, se puede dar cuenta de varias cosas. Permítanme describírselas. David había perdido su posición. Recordemos que él estaba en el palacio de Saúl, era uno de sus guerreros. David había perdido su esposa. Recuerden que él se había casado con Mical, hija de Saúl. De alguna forma había sido alejado de Samuel. Había perdido a su amigo más íntimo, que era Jonatán. Pero la situación particular que inspira nuestro salmo de hoy nos deja ver que David perdió también el respeto por sí mismo. O sea, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no es verdad? ¿Qué hace David en Gad? ¿Qué tiene que hacer allí? A ver, este era el lugar donde había vivido Goliat, ese paladín de los filisteos que David había matado. Gad era el cuartel general, era la capital, era el despacho presidencial, por así decirlo, del rey de los filisteos. Seguramente David se dirige allí porque piensa que es el último lugar donde lo va a buscar Saúl. Pero, ¿qué hace allí? ¿De verdad pensó que no lo iban a reconocer? ¿De verdad él pensó que se podía mezclar entre los filisteos de una forma natural? Fue allí donde el temor se apoderó de él y perdió hasta el respeto por sí mismo. David tocó fondo en Gad, porque no sé qué le pasa por la cabeza al salmista en ese momento. Pero ¿cómo es que va a buscar refugio, tranquilidad o alivio en el campamento enemigo? Tal vez yo me pueda sentar aquí a juzgar a David por hacer estas cosas, pero no somos nosotros igual a él. No corremos muchas veces hacia nuestro mismo mal para buscar alivio, para buscar tranquilidad. Y cuando estamos allí inmersos en nuestro mal, en manos de nuestros enemigos, en manos del pecado, entonces es donde el temor nos invade. Y tal vez pudiéramos preguntarnos, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero como David no tenemos respuesta y a veces de una forma figurada podemos hacernos los locos estando allí. Lo dejo para la reflexión. Muy bien, seguimos entonces con nuestro estudio. Ahora, siendo así, que David ha perdido lo que más valoraba, ¿qué le queda a él?
Lo único que le queda a David es refugiarse en las promesas de Dios, en su palabra, como lo dice el Salmo. Es por eso que él insiste en este estribillo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En medio de esta situación tan difícil, en medio de los enemigos que traman su muerte, no solamente Saúl, sino también ahora los filisteos, los príncipes, los siervos de Aquis. David recuerda que hay una promesa de Dios para él que aún no se ha cumplido. Por eso, con valor, con el valor que le puede dar la palabra de Dios, asegura que el Señor mismo está de su parte y que los planes de los hombres fracasarán. Mis hermanos, yo quiero bosquejar en esta noche este salmo de la misma manera en que está puesto el quiasmo. Quiero hacerlo en estos 5 puntos. Así que, como diría nuestro pastor Edgar, estoy transgresor y no voy a tocar 3 puntos, sino 5 puntos en esta noche. El primer punto, una súplica adecuadamente dirigida. Versículos 1 y 2. Dice la escritura, ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime, combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. De entrada, en este salmo, notamos que hay una solicitud por piedad o misericordia que David eleva a Dios, describiendo la acción de sus enemigos a través de algunos verbos. Miren, él habla de pisotear, oprimir, combatir y pelear. Estos 4 verbos muestran la acción deliberada de los hombres en su contra. Pero es inquietante ver cómo David no le suplica a los hombres por misericordia. Él prefirió hacerse loco antes de decirle a los hombres, mire, a los hombres de allí en la ciudad de Gad, miren, bueno, me equivoqué, no debía haber matado a Goliat, fue un error. La piedra no debió dirigirse hacia su cabeza, yo simplemente quería intimidarlo. Discúlpenme. No, no hay nada de eso en David. Él sabe a dónde dirigir adecuadamente su súplica. Él va a Dios por misericordia y piedad. Es a Dios quien David dirige su súplica inicial. ¿Por qué? Porque la actuación del enemigo no conoce tregua. Todo el día combatiéndome, dice David, todo el día están combatiéndome y oprimiéndome. Todo el día. Esta primera sección también nos muestra algo interesante. El primer versículo hace un contraste entre Dios, a quien el salmista pide por piedad, y el hombre, quien está atacándolo. El hombre es creación de Dios, pero curiosamente David no utiliza la palabra Adam, que es para hombre, sino que utiliza el término Enosh, que también puede traducir hombre, pero que habla de un hombre como un simple mortal, como alguien débil que va a morir. Cuando David utiliza esa expresión, lo que está diciendo claramente es, está bien, hay una presión incesante de estos enemigos míos, constantemente están contra mí, pero Dios está por encima de cualquiera de ellos. En la confrontación que estos hombres me están haciendo, son confrontaciones de hombres mortales totalmente. Son simples mortales. Se están enfrentando a un Dios inmortal, a un Dios que vive para siempre, es lo que David claramente está diciendo. Esto marca una tendencia muy clara en la teología que David tiene y en la teología que David expresa en sus salmos. David entiende quién es Dios, lo conoce personalmente. Está bien, él ha cometido una imprudencia, un error que le puede causar la muerte. ¿Cómo es que se va a meter en Gad? Pero
este hombre conoce a su Señor. David sabe quién es Dios. Y eso es una nota que marca la teología de todos sus salmos. No importa las imprudencias, los errores y los pecados que David cometa, Dios siempre va a venir a él, reprendiéndole, castigándole, disciplinándole, pero también ayudándole, porque sabe quién es él. Punto número 1, entonces, una súplica adecuadamente dirigida, versículos 1 y 2. Punto número 2, confianza en la palabra de Dios, versículos 3 y 4, que es donde tenemos nuestro primer estribillo. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miren esta idea, mis hermanos. El temor en el creyente es el paso inmediatamente anterior a la confianza. El temor en el creyente es el paso inmediatamente anterior a la confianza. David lo expresa de esta forma. El día en que teme, tiembla, sí, pero ese mismo día confía. Quizás para David el temor está justificado. Bueno, o sea, es toda una ciudad en contra de él, ¿no? Son muchos hombres los que buscan su vida. No solamente está la ciudad de Gaz, los siervos de Aquis, sino no podemos olvidar que Saúl está buscándolo para matarlo. Pero la confianza de David también tiene una justificación. Porque esos muchos que buscan su vida no son más que mortales, mientras que su confianza radica en el Dios vivo. Si hay un temor hacia los hombres, por más que estos sean débiles o simples mortales, el antídoto para ese temor debe ser la confianza en la palabra de Dios. Mis hermanos, la verdad es que confiar en Dios cuando no existe una razón para temer a nuestro alrededor, pudiera llegar a convertirse simplemente en una fe nominal. Una fe que decimos tener, decimos somos cristianos, pero eso no cambia a nadie. Ni siquiera nos cambia a nosotros. Nosotros podemos tener una fe de esa clase cuando ningún temor nos acecha. Pero una situación como la que está viviendo David aquí, o sea, entendamos, el tipo está al borde de la muerte. Lo van a matar, lo van a torturar, van a exhibir su cuerpo como un trofeo. Recuerden lo que le hicieron los filisteos a Saúl y a Jonatán. Recuerden cómo los hombres de Jabes tuvieron que ir por esos cuerpos porque los tenían expuestos en el muro de la ciudad. O sea, no estamos hablando de hombres que simplemente los matan, los entierran y se acabó. Estamos hablando de salvajes que van a hacer con el cuerpo de David cosas inimaginables. David está expresando su fe en medio de esta situación tan difícil. Cuando tenemos razones de peso para alarmarnos, cuando tenemos a nuestro alrededor enemigos que nos agobian y aún así declaramos tener fe en Dios, esa clase de fe es la fe que vence al mundo. Esa es la fe de los elegidos de Dios. Aquí podemos comparar fácilmente, mis hermanos, las palabras de David con lo que está inscrito para nosotros en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, o la palabra de Dios, como dice la Reina Valera. Notemos que el salmista concuerda totalmente con esto, porque él alaba y confía en la palabra de Dios. David se basa en las promesas de Dios para obtener la fe suficiente para no temer. Él no teme simplemente porque es un guerrero, porque puede destrozar a 100 hombres si quiere. No, él no teme porque está confiado en las palabras de Dios. Recordemos que él no está en cualquier situación, él está al borde de la muerte, está en peligro de muerte.
Por eso en este momento es que su fe se vuelve específica y real. Va mucho más allá que un sentimiento simplemente vago o una fe nominal que dice creer en Dios, pero cuando la situación difícil se presenta, huye de él. Muy bien, mis hermanos, continuemos. Punto número 3. Una acusación formal con miras en la esperanza. Versículos 5 al 9. Dice el Salmo. Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos son para mal. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira humilla a los pueblos. Oh Dios, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. Increíble. Encontramos la acusación formal, por así decirlo, que David levanta ante Dios por los hombres que buscan su vida. Vuelve nuevamente la incesante lucha en su contra. Algo que David expresa con la frase todo el día, ¿cierto? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos son contra mí para mal. Este versículo 5, el que acabo de nombrarles, se articula en torno a las palabras y planes de los enemigos de David. Y nuevamente el salmista muestra todo esto mediante algunos verbos que dejan ver esta lucha sin cuartel. Estos hombres atacan, se esconden y espían. Estos verbos lo único que muestran es que quieren quitarle la vida al salmista. Estos hombres están ávidos de sangre, pero aún así no dan la cara. Qué irónico, ¿cierto? Qué difícil es esto, no solamente para David, sino también para todos nosotros. Tener enemigos, saber que esos enemigos están ahí, pero no saber a ciencia cierta quiénes son o dónde están. Porque se esconden, porque nos son ocultos. Así que, como si se tratara de una sala de juicio y David fuera el fiscal en la corte del Señor, el salmista solicita a Dios una pena para estos hombres. Humíllalos por medio de la justa ira tuya, Dios. Humilla a los pueblos en tu ira. Arrójalos de ti. Inmediatamente después de esta acusación, parece como si hubiera una pausa entre los versículos 6 y 7. Perdón, entre los versículos 7 y 8. En el 7 está David exponiendo, ¿cierto? Esta solicitud de esta pena para estos hombres. Pero después de esto, David muestra al Señor apareciendo en toda su ternura, apareciendo en la ternura y el cuidado hacia este hombre que está oprimido, pero que ha puesto su fe en él. Esos pasos en solitario que le han traído sufrimiento a David, esa huida que ha tenido que hacer de Saúl, le ha traído más dolores que alegrías. Pero Dios empieza a convertir esos caminos aparentemente sin sentido en un camino, en esos pasos que David muestra ahí, que son errantes. Dios empieza a convertirlos en un camino, en una senda hacia Él mismo. Permítanme aquí hacer una aplicación especial para nosotros, mis hermanos. Porque muchos de nosotros hemos experimentado esto en nuestras propias vidas. Si miramos atrás, quizá podamos ver nuestros caminos de pecado, nuestros pasos que siempre nos llevaban al mal, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, por esos pasos errantes, sin sentido, sin rumbo.
sin tener un destino cierto, así caminábamos. Pero ahora vamos más o menos entendiendo. Dios utilizó todos esos caminos errantes, todos esos pasos sin rumbo para guiarnos hacia Él mismo. Él nos llevó a través de todo esto para que nos encontráramos con Él. Y esto es maravilloso. Al igual que con David, Dios ha recogido nuestras lágrimas en su frasco. Quizá una mejor traducción para la palabra frasco sea la palabra odre, pero están allí nuestras lágrimas. Pero aquí quiero darles un detalle teológico muy especial. Mis hermanos, las lágrimas ante los ojos de Dios tienen una validez jurídica que establece los derechos de aquel que llora por la injusticia y le da una retribución adecuada. Las lágrimas son una evidencia del sufrimiento y del dolor, pero delante de Dios hablan no tanto del dolor, sino de los derechos injustos, o mejor, de los derechos que no se le han cumplido con justicia al que llora. Por eso es que llegará el día en que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros rostros, pero no simplemente como un acto de pasar de la tristeza a la alegría, sino como un acto judicial, como una retribución adecuada y como la llegada de la justicia perfecta de Dios. Miren cómo lo expresa Isaías. Y Juan toma eh, algo de estas palabras que les voy a decir de Isaías para introducirlas en el libro de Apocalipsis. Pero quiero dirigirme a Isaías. Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9. Mire lo que dice la escritura. Él, hablando del Señor, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y aquí es donde está el punto. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Mis hermanos, las lágrimas, cuando son enjugadas de parte de Dios, muestran sí un acto de bondad, claro que sí, pero va mucho más allá. Y son vistas en la escritura como un acto judicial. Cuando esta simbología aparece, quiere decir que Dios va a actuar con justicia sobre aquellos que lloran y sufren por la injusticia del mundo, o por la injusticia, en este caso del Salmo, que se le está haciendo de manera personal a David. Por eso no podemos ver todo esto que el salmista está pasando como un acto vacío o sin sentido. Todo lo que le está ocurriendo hasta este momento ha sido anotado meticulosamente por Dios. Por ello, podemos decir con total seguridad que Él no olvida ninguno de los dolores de sus hijos. Jamás. Él siempre está atento a nuestros sufrimientos, que incluso el día que lo invoquemos, nuestros enemigos retroceden, como dice el Salmo. ¿Por qué? Porque Dios está a favor nuestro. Dios estuvo a favor de David. Dios estuvo a favor de los hombres a lo largo de la historia y hoy en día nosotros, como iglesia de Dios, tenemos a Dios a favor nuestro. Estas palabras del Salmo 56 hacen un eco de las palabras de Pablo en Romanos 8:31. Usted las conoce. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahí está. Punto número 4, para ir avanzando. Una confianza real en una palabra viva. Y volvemos nuevamente al estribillo, versículos 10 y 11. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Este estribillo se repite casi que de forma literal al que vimos en los versículos 3 y 4, solo que se le incluye la palabra honrar, que no vimos anteriormente. Aunque el estribillo se ha repetido casi de forma literal, el salmista introduce la honra para darle a sus palabras una elevación hacia lo que viene en los versículos posteriores, en los versículos 12 y 13. Ya vamos a llegar allí. Estas promesas en las palabras divinamente inspiradas de David no lo cobijan solamente a él, también nos cobijan a todos los creyentes. Esa palabra que David nombra en este Salmo 56 hace parte de la promesa que Dios le ha dado y que Dios nos ha dado. Y vamos a unirlo de manera muy especial aquí. Dice el salmista que en esa palabra alaba a Dios y le honra, y que por eso ha confiado y no temerá lo que algún hombre pueda hacerle. Pero permítanme ir un poco más allá. Esa misma palabra a la cual se refiere David, un día se hizo carne. Ese verbo eterno tomó la forma de hombre. Nosotros hoy en día tenemos una firme ancla del alma, como dice la carta a los hebreos, de dónde asirnos. Porque la palabra de Dios no está simplemente escrita en un papel, sino que se ha hecho viva para nosotros en la persona de Cristo. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos asirnos de todas las promesas que ha dejado para su iglesia. Una de las más poderosas es esta. Recuerden, dijo el Señor Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos tener el mismo valor que el salmista y decir que no importa lo que el hombre me haga o pueda hacerme, no voy a temer a eso, porque sé que Cristo, la palabra eterna, el verbo encarnado, está conmigo todos los días, hasta el fin. Mis hermanos, alabemos y honremos a Cristo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Y podemos confiar en Dios y de esa manera no temer a los hombres en ningún ámbito. Es cierto, aquí buscaban a David para matarlo. Tal vez su lucha hoy sea un poco diferente. Tal vez tenga que enfrentarse con esos amigos que se burlan de su fe, con ese jefe que no le permite expresar su fe en público, con su familia que lo persigue a causa de su creencia en Cristo. Tal vez usted tenga que enfrentar hoy enemigos diferentes, enemigos a los que ha sucumbido por temor. Pero déjeme decirle hoy, mi hermano, la palabra de Dios se hizo carne para que nosotros pudiéramos llegar a la salvación y pudiéramos tener el valor para enfrentarnos a esos enemigos, no en nuestras fuerzas, sino por las promesas de Dios dejadas para nosotros en su palabra. Tome ánimo de eso y enfréntese, enfréntese. En el poder de Dios, enfréntese para que el nombre de Dios sea glorificado. Y por último, mis hermanos, punto número 5, acciones de gracias a Dios. Versículos 12 y 13 de nuestro Salmo 56. Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Ya con sus votos en mente y con la acción de gracias a Dios, podemos entender que estamos llegando al fin de este Salmo 56, ¿cierto? Usted ve los salmos de David, ya cuando él habla de votos, de acciones de gracias, de alabanzas, de estar en tu templo, sabe que está llegando al fin. Muy bien. El salmista ha pedido piedad en el momento de la opresión. Está seguro que irá al templo a cumplir su voto y a cantar alabanzas. Y contrapone estas dos ideas, como les mostraba aquí en el quiasmo, ¿cierto? La idea número 1, hay una súplica introductoria que está contrapuesta con una acción de gracias a Dios.
David ha sido librado de la muerte. Ha sido librado de los que tramaban algo violento contra él. Sus pies, aunque tropezaron y aunque cometieron esta imprudencia de meterse allí al territorio enemigo, aunque tomaron una decisión equivocada y fueron por un camino incierto, ahora esos mismos pies son conducidos delante de Dios en la luz de la vida. Estos poemas de David son impresionantes, hermano. Esta poesía hebrea es hermosa. Y este Mictam, cuando estuve estudiando sobre él, tiene unas riquezas impresionantes que podríamos pasarnos aquí toda la noche hablando sobre esto. Mis hermanos, mírenlo, David ya no es un errante sin destino, como lo fuera Caín. Cuando él habla de errante, está refiriéndose en parte, usted mira la palabra, parece ser que el nombre Caín, aunque significa escogido o mi escogido, pudiera tener parte en el significado allí. No, no voy a entrar mucho en eso porque no estoy tan seguro de eso. Pero David ya no es un errante como Caín, sino es alguien que camina ante el rostro de Dios y en su presencia. Él habló de que el parte del juicio de Dios sobre estos hombres malvados es que fueran expulsados. Pero David dice que estará delante de Dios, que no será expulsado de su presencia. Por eso está en la luz de la vida, como él mismo lo expresa allí. Y aunque no nos muestra una liberación perfecta y completa o definitiva de la muerte, tampoco habla de ella en esta última parte, sino que habla de la luz de la vida. Impresionante. La espiritualidad de este salmo, mis hermanos, es sublime. Su composición, como les digo, es hermosa. Y mientras que la esperanza se proyecta hacia un cumplimiento especial de sus votos, David se ve arropado por la luz eterna de Dios. Allí está la cima de su confianza, que vence todo temor hacia los hombres que procuran su muerte. Recibamos aliento de estas palabras, mis amados hermanos. Es verdad que todos nosotros hemos transitado por lugares oscuros e incluso algunos de nosotros hemos estado en peligro de muerte, pero hemos encontrado paz y seguridad en Dios. Y ahora, al saber que Él es quien guía nuestros pasos, continuemos con seguridad y alabémosle todo el tiempo por esto. Permítanme concluir este estudio con estas palabras del Señor Jesús, dejadas para nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 28 al 32. Palabras que espero nos sirvan de aliento y complementen toda la idea de este salmo. Miren lo que dice el Señor. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen mucho más que los pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, cuánta misericordia mostraste para la vida de David. Cuánto amor y gracia, Señor, le expresaste a este hombre. Y cómo le inspiraste, Señor, a escribir estos poemas de una composición tan preciosa que tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Señor, quizás no nos hayamos visto rodeados de enemigos que buscan nuestra vida. Quizás no hayamos estado, Señor, al borde de la muerte como lo estuvo David allí en Gad. Pero los dolores de nuestras almas no te son ocultos, pues tú también guardas todas nuestras lágrimas, Señor, en tu redoma, en tu frasco. Te pido por favor, Señor, que hagas justicia a tus hijos, a tus elegidos.
Que nos ayudes en contra de estos enemigos que se oponen día y noche, Señor, a que tu palabra sea expuesta. Míralos, Señor, y tráelos a tu redil como una muestra de tu misericordia y tu gracia, Señor. Pero aquellos que son tan recalcitrantes, que solo buscan el mal, Señor, también castígalos y aléjalos. Tal vez para un arrepentimiento futuro, Señor, pero para que también vean momentáneamente que tú peleas por tu pueblo. Señor, que tu gracia nos cobije en todo momento. Y que nuestros pasos, Señor, que una vez fueron errantes, inciertos y sin rumbo, hoy nos lleven a estar delante de tu presencia en la luz de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu, quien nos lleva, Señor, a entenderla. Gracias por tu amor hacia tu preciosa novia, porque con palabras amorosas exhortas nuestras vidas y nos animas a seguir, Señor, a seguir siempre en el camino de la fe y a no declinar jamás, Señor. Gracias por tu amor. Elevamos acciones de gracias como lo hace David también en este salmo, Señor, sabiendo que nos regocijaremos en ti todo el tiempo. Y esto lo haremos por el bendito y precioso sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien extendió ese puente para acercarnos a ti. Señor, toma en cuenta nuestras palabras en esta noche, nuestras oraciones y nuestras lágrimas. Anótalas en tu libro, Señor, y recuérdanos una y otra vez que estamos aquí para ti, Señor, y que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención en esta noche. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Recuerden el domingo, 7:30 de la mañana, estamos con oración. Este mes de octubre vamos con este tema de la madurez espiritual en la iglesia. Esperamos que sea edificación para todos ustedes, que traiga bendición. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad aquí los jueves. Un abrazo, mis hermanos. Hasta entonces, que mi Señor les bendiga y les guarde. Adiós.